sé si en relación a eso han tenido alguna duda. Ok, yo tuve una duda, pero en cuanto ya a la práctica, hay una resistencia que calculó en el video, que era de 17.300. Solo que yo investigué en varias partes y la más cercana que tienen es de 15 y la otra de 22. Lo que pensé es ponerla de 15 en serie con una de 2.300 por ahí. No sé si también funcione eso. Ok, bien. En alusión a esa pregunta que tú tienes, que yo veo que ya leíste todos los videos, los analizaste, y ya estás en la parte de la construcción del circuito que proponen ahí como un reto. ¿Sí te funcionó el oscilador, Rodrigo? No, de hecho no he hecho nada precisamente porque tenía esa duda. O sea, ya nada más lo único que falta es como tal realizarlo, pues. De acuerdo. Ahí proponen el uso de un relevador. ¿Sí lo recuerdas o no? Sí. Bueno, vamos a partir de ahí. Esa parte que están haciendo o esa parte que se pretende se llama, se le llama transistor como interruptor. ¿De acuerdo? Si les parece, vamos viendo algo relacionado con eso. Nada más déjenme iluminar un poquito esta área. Y de ahí partimos de la explicación de eso para que te quede claro. Ok, voy a enfocarme en tu pregunta específicamente, pero pues conviene que más o menos ubiquen algunas consideraciones al respecto. Primero se parte del hecho de qué queremos encender. Y lo que queremos encender, a ver, lo que se pretende encender es una pieza como estas que les voy a mostrar. Es un relevador, ¿sí? Lo que se pretende hacer encender es una piececita como esta, que es un relay, ¿verdad? Esta piececita que tenemos aquí está compuesta de algunas partes. Voy a explicar así rápidamente de qué parte está compuesta esta pieza. Esta que tengo en mis manos es un relay con doble juego de platinos. O sea, esta pieza está así más o menos. Se llama relay. Esta pieza está vista por la parte del frente. En realidad tiene 8 pines, pero nosotros nomás le vemos los de un lado, que son 4 pines. Pero si esta piececita nosotros la volteamos, veríamos la parte de abajo de la pieza. Aquí la estamos viendo, la parte de abajo. Y está más o menos de esta manera. ¿Sí?
Al menos esta en particular que tengo en mis manos, así viene. Tiene 8 pines. ¿Cómo está la estructura interna de esa pieza? Bien, esta pieza está compuesta por una bobina. Y está compuesta por unos contactos. A este contacto, que es la parte central, se le llama común. A este que está en la parte superior se le llama normalmente cerrado. Y a este se le llama normalmente abierto. Pero toca el punto que esta piececita trae 2 juegos de platinos o contactos. Entonces trae otro más aquí, igualito al de arriba. Desde luego que también este es normalmente cerrado. Este es el común y este es el normalmente abierto. Todo esto viene en un encapsulado. Todo esto que tenemos aquí viene en un encapsulado. Y se le conoce con el nombre del relay. ¿Cuántas patas tiene? 2 para la bobina. Esta es bobina. Se conoce como bobina. Y estos se conocen como juegos de platinos. Juegos de platinos o contactos. Entonces, estos que están aquí son los juegos de platinos o contactos y este que tenemos acá es la bobina. Esos tenemos que identificarlos de manera plena, tenemos que ubicarlos de manera plena, ¿ah? Estos componentes que tenemos aquí. Bien, el componente que se llama, este componente que se llama bobina, este que está aquí, la bobina, debe ser alimentada con un voltaje. En el caso particular de este que tengo en mis manos, es de 12 voltios. Estos que tengo en mis manos son de 12 voltios. Son relevadores para 12 voltios. ¿Sí? Aquí tienen en su cuerpo, tienen el valor de voltaje. Y este en específico, pues es para 12 voltios. Entonces yo tengo que meterle aquí 12 voltios, aquí en esta partecita. Cuando yo le pongo los 12 voltios, en esta parte, el más, el menos, no tienen polaridad, por lo que puedo ponerle más menos o menos más. Y cuando esto ocurre, estos contactos se van a conmutar. Esta bobina que yo tengo en mis manos, tenemos que determinar la corriente eléctrica que ella consume. Y para poderlo hacer, necesitamos incorporar aquí en la alimentación, incorporar en el positivo, por ejemplo, ponemos nuestro multímetro en prueba de corriente. Aquí vamos a poner el multímetro y vamos a poner nuestras puntas del multímetro de esta manera, cuidando que esta sea la roja, esta sea la negra, y aquí le vamos a poner en miliamperios, en la función de miliamperios. Checamos y negativo, positivo. Colocamos y entonces vamos a registrar la corriente que consume ese componente. Entonces, 2 cosas son importantes en el relevador: la corriente que consume y el voltaje. Ya que tenemos esas 2 características, entonces lo que sigue es calcular nuestro transistor adecuado. Aquí tenemos nuestra bobina, por ejemplo, para el caso que nos ocupa, y vamos a suponer por caso que esta bobina que tenemos aquí es para 12 voltios, corriente directa, y vamos a imaginar que consume 30 miliamperios. Ok, entonces, esas características son muy importantes para nosotros. Aquí vamos a meter nuestro componente, el componente que de alguna manera necesitamos para hacer los cálculos. Aquí está. Imagínense que ustedes toman un BC 547
C. Vamos a imaginar que ese es el transistor seleccionado. Y aquí ustedes van a poner la alimentación. Aquí les señalan que ahí tiene que ir una alimentación. Y luego aquí en esta partecita van a poner una resistencia adecuada. Desde luego que pudiera ser bueno poner algún botoncito en esta parte. Bueno, sería más bien, vamos a suponer de manera aislada que aquí tenemos nuestro circuito. Cuando yo apachurre este botón, yo quiero que el transistor funcione. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, lo que se va a hacer es lo siguiente. Esta patita del transistor se llama emisor. Esta se llama colector. Y esta se llama base. Y esta resistencia se llama resistencia de base del transistor. Y pues es la bobina de relay. Esta que tenemos aquí es el relay. Bobina, relay. La bobina de relay, ya sabemos que este relay es para 12 voltios, corriente directa, y sabemos que es para 30 miliamperios, que es igual a 0.030 de ampere. Esos son los datos que tenemos. Entonces, número 1 es hacer que ese transistor funcione adecuadamente para encender esa bobina. Para poderlo lograr, necesitamos conocer las características de la bobina, que ya lo dije, ya las tenemos. Necesita 12 voltios y necesita 30 miliamperes, los cuales yo chequé o probé para ver o averiguar cuánto estaba consumiendo. Ya supe que está consumiendo 30 milis, aquí 30 miliamperios, y ya supe que es de 12 voltios. Entonces, ya teniendo esos dos datos, bueno, pues yo me voy a esta parte. Ahora bien, yo debo seleccionar el transistor adecuado. Yo necesito que mi transistor maneje de voltaje en esta parte, maneje por lo menos 12 voltios. Y necesito que tenga capacidad para manejar en corriente por lo menos 30 miliamperios. Si mi transistor es capaz de manejar eso, entonces pues podría hacerlo. Vamos a ver, déjenme checar a ver si tengo aquí a la mano un dato relacionado con un documento que yo les envié. El documento se los envié por correo electrónico, me parece. Déjenme checar. A ver si está por aquí. Déjenme ver nada más dónde lo dejé. Secuencia electrónica. Aquí está, aquí lo tengo. Déjenme nada más ver si efectivamente lo tengo aquí. Les voy a compartir la pantalla, para que veamos todos juntos esa parte de la cual les estoy comentando. Déjenme compartir pantalla. Bien. Y déjenme ver ese documento que ahorita les estoy comentando. ¿Dónde anda? Aquí está, ya se abrió el documento. Este documento, en la parte final, debe de venir esa información que les estoy diciendo ahorita. Déjenme nada más localizarla. Aquí está, ya estoy llegando a la información. Ok, aquí está. Fíjense bien en esta página que tenemos aquí. A ver si lo alcanzamos a apreciar. Si alcanzan a apreciar aquí el BC548. ¿Sí lo están viendo todos? ¿Sí quiero estar seguro que sí lo están viendo. Sí, profesor. Ok, este BC548 es el mismo que el BC547. El 47 y el 48 son exactamente los mismos. Fíjense en una cosa importante. Aquí hay unas características que señala el fabricante de esta pieza. Dice que visto de frente, este es el orden de patas o de pines.
Pero lo importante es esto que vamos a ver aquí. Esta cosita que tienen aquí se llama beta. Esto que está aquí se llama beta. Y la beta para este transistor es de 180 a 520. ¿Ok? O sea, los valores típicos están entre 180 y 520. ¿Hasta aquí todo está bien? Sí, profe. Correcto. Sí, profe. Los aparatos, como este que le estoy mostrando en la pantalla, no sé si alcancen a ver, aquí hay una partecita aquí en el aparato, aquí en esta parte, aquí, hay una partecita para meter los componentes transistores. Y luego hay un factor aquí que dice HFE en el aparato medidor. Este es un aparato muy chafas, muy chafurris, que cuesta pues barato. Con este aparatito podemos checar las betas reales de tu transistor. Si ya fuiste y compraste el transistor, checa los videos y en los videos te explico cómo determinar la beta. Pero el fabricante nos dice que ese transistor va a tener una beta entre 180 y 520. Como yo estoy usando el BC547, vamos a imaginar que la beta de este transistor, que la beta son 400. Vamos a poner por caso que son 400, la beta de este transistor. Luego, otra característica importante en él es esta que está aquí. Quizás no se alcance a ver, pero es una característica que se llama voltaje colector emisor en saturación. Y otra importante es el voltaje base emisor, que es de 0.7. El voltaje base emisor es aproximadamente de 0.7 de volt, que es el consumo de un diodo de silicio. Otra característica también interesante es el voltaje colector emisor, que maneja el voltaje colector emisor que el transistor maneja son 45 volts. ¿Y qué otra? La corriente de colector. La corriente que él maneja en el colector es de 100 miliamperios. Ok. Entonces vamos a ver qué otro dato tenemos ahí. Voltaje colector emisor en saturación. Dice que es de 90 a 200 milis. 90 a 200 milivolt. Eso es lo que dice. A ver, no, estoy mal. 90 a 200 milivoltios, sí. De 0.1 a 0.6. Mínimo y máximo. 0.1 a 0.6 es lo que dice. De 0.1 a 0.6 de volt. Es lo que maneja el voltaje de saturación. Corriente 100. Aquí estaba mal. No son 45, son 30 aquí. Aquí dice que son 30. Voltaje colector emisor, 0.7. La beta 430, 100. Sí, es correcto. Ahí lo tenemos. Esas son las características del transistor. Les explico cómo está esta situación. Esos datos los he sacado de una información que yo les di a ustedes. Primero tienen que venir a esa tabla y ustedes buscar las características del transistor adecuado para su trabajo. Vamos entonces a ver aquí esa situación. Nos regresamos a nuestra explicación. Nada más era para que vieran ustedes ahí la información de la cual estamos ahorita nosotros comentando. Ok, ya está. Entonces, fíjense bien. Esta beta es un dato del transistor, inherente exclusivamente para el transistor. Y la beta es igual a corriente de colector entre corriente de base. Luego,
el voltaje base emisor son 0.7. Nos está diciendo que de este punto, que es la base, a este punto, que es el emisor, el componente consume 0.7 de volt. Eso es lo que nos está diciendo. Nos dice que este transistor tiene capacidad para manejar 100 miliamperios en el colector. Y lo que va a circular por aquí, es, según la naturaleza de nuestra carga, que en este caso es un relevador, van a circular 30 miliamperios. Si van a circular por ahí 30 miliamperios y el componente tiene capacidad para manejar 100, está súper sobrado. No le va a pasar nada. Pero si por aquí circularan, por ejemplo, 300 miliamperes y el transistor nada más tiene capacidad para 100, se va a quemar porque no tiene capacidad para manejar esa cantidad de corriente. Este factor es muy importante. ¿Cumple con el objetivo? Sí cumple. Sí tiene capacidad para cumplir. Ahora, cuando el transistor se va a su estado de corte, ¿sí? Cuando se va al estado de corte, el transistor recibirá por aquí el VSC, o el voltaje total de la fuente con lo que está alimentada. Y yo, para este circuito, necesito que el relevador se alimente con 12 voltios. Para lograr eso, pues aquí tengo que ponerle 12 voltios por lo menos. Pero el transistor tiene capacidad para manejar entre colector emisor, entre este punto y este punto, tiene capacidad para manejar 30. Pero yo estoy manejando 12 en mi sistema. Entonces, si le llegan 12 al colector y emisor del transistor, no pasa nada. Él soporta hasta 30 voltios. Así que 12 le vienen guangos. También tiene capacidad para manejar ese valor que tenemos ahí. Este otro dato, pues es un dato ya por default que no podemos eludir o evitar. Y nos dice que el transistor va a consumir entre estas dos patitas, cuando entre en saturación, 0.1 a 0.6. Se estarán preguntando, bueno, habla y habla de que saturación, pero ¿qué es eso? Bueno, un transistor sencillamente tiene tres patitas. Otra patita se llama colector y otra patita se llama base. La base es el control, como de un interruptor o switch. Cuando nosotros le proporcionamos en la base al transistor las condiciones necesarias y suficientes para que se active, se va a activar. Si no le pone las condiciones necesarias, no se va a activar o se puede quemar. O sea, que si por aquí le meto la corriente suficiente y necesaria, simplemente el interruptor interno del transistor se pone en cortocircuito, por así decirlo. Entonces, este switchecito se va a cerrar. Y al cerrarse el switchecito, este negativo se va a hacer presente en la patita inferior del relevador. Y como ya tenía los 12 voltios permanente por la parte de arriba y le llega el negativo por la parte de abajo, pues el relevador se activa. Cuando el transistor es manipulado o encendido por su base. Pero si la corriente no es suficiente, entonces no se va a cerrar. Y al no cerrarse no va a hacer eleccionamiento y entonces el relay nunca va a trabajar. Por eso se tiene que calcular una R de base adecuada. Si no, no va a funcionar ese componente. Así que vamos a ver cómo se calcula esa condición. Los datos que nosotros ya conocemos es que por aquí va a estar circulando una corriente que se llama corriente de colector y que para el caso que nos ocupa es de 0.03 de amper. O sea, es esta que está aquí, ¿verdad? Por aquí va a circular una corriente que ya por default estoy manejando como 0.03 de amper, que son 30 miliamperes, porque es la corriente necesaria de la bobina. ¿De acuerdo? Entonces ese dato ya lo tenemos. Y luego tenemos también el dato de la beta. Entonces fíjense bien cómo está la situación. ¿Cómo vamos a calcular esa resistencia? Primero, si hacemos
si hacemos un análisis con esta fórmula que está aquí, si vamos a hacer un análisis con esta fórmula que está ahí, la beta, pues ya la conoces. La beta ya la conoces porque dijimos que van a ser 400. Entonces, esa beta ya la conoces. La corriente que pasa por el colector ya la conoces. Pues mira, ahí está. Es la misma del relevador. Y entonces, con esta formulita puedes calcular la corriente de base. Entonces, la corriente de base, por ejemplo, en este caso, la corriente de base va a ser igual, ¿sí?, a corriente de colector entre beta, despejándola. ¿Ok? Y la corriente de colector ya la tenemos, es 0.03 de amper entre la beta, que son 400. La beta son 400. Entonces hacemos una pequeña operación ahí en esa parte y descubrimos la corriente de base, que viene siendo 0.03 entre 400. ¿Cuánto les da? 0.4075. 0.4075, que es lo mismo que 75 microamperios. Esto es lo mismo, esto que tenemos aquí, esto es lo mismo que 75 microamperios, o 75 por 10 a la menos 6, como lo quieran ver es lo mismo. Ahí lo tenemos. Ya tenemos entonces ahora la corriente que está pasando por aquí. La corriente necesaria, obviamente la corriente necesaria, que son 75 por 10 a la menos 6 de amper. Esta es la corriente necesaria para que el transistor trabaje bien. ¿Ok? Ahora vamos a ver, vamos a hacer un análisis por leyes de tensión, leyes de tensiones de Kirchhoff. Aquí hacemos un análisis. Cuando este botoncito se apachurre por aquí, por esta línea que está aquí, por esta malla, ¿verdad? Por esta malla que estamos viendo aquí, vamos a ver qué está sucediendo. ¿Ok? Vamos a ver, cuando el botoncito se apachurre, aquí tenemos nosotros 12 voltios. Y luego vienen por aquí y hagan de cuenta, el botoncito ese está cerrado. Entonces por aquí tenemos una resistencia y luego tenemos el transistor. Tenemos el transistor en esta partecita de aquí y luego ya tenemos el negativo. ¿Ok? Entonces aquí está el positivo de 12 voltios y yo tengo que hacer un análisis por leyes de tensiones de Kirchhoff. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Bueno, me dice que estos 12 voltios que tenemos aquí se van a repartir en la resistencia de base. Esos voltios se van a repartir entre esta resistencia y entre este componente, entre base, emisor del componente. Pero el componente ya por su naturaleza misma está consumiendo un voltaje de 0.7 porque internamente tiene un diodo de silicio y ese diodo de silicio, su naturaleza obedece a que va a haber una caída de voltaje de 0.7 porque es el BT del diodo. Entonces, esta partecita de aquí a aquí ya está consumiendo 0.7 de volt. Esta partecita. Quiere decir que el resto de los 12 está cayendo en la resistencia. Entonces, por esa razón, deduzco que por ley de tensiones de Kirchhoff, el voltaje en la resistencia de base va a ser igual a los mismos 12 voltios, a 12 voltios, menos el voltaje de transistor base emisor, que son 0.7. Conclusión, el voltaje de la resistencia de base van a ser 11.3 de volt. Ahí lo tenemos. Entonces, aquí tenemos 11.3 de volt, que es el consumo de la resistencia. Ahora, ¿de qué valor va a ser la resistencia? Ahí aplicamos otra ley que se llama ley de Ohm. Y en la ley de Ohm me dice que para determinar una resistencia, la resistencia es igual a voltaje entre corriente. Para el caso que nos ocupa, el voltaje de la resistencia es de 11.3. 11.3. Y la corriente que pasa por esa resistencia llamada resistencia de base es de 75 por 10 a la menos 6. Entonces es 75 por 10 a la menos 6. Resultado, la resistencia adecuada para esa condición va a ser de, según lo que estamos apreciando, 11.3 entre
.4075 es igual a 150.666. 150.666 ohms. Si ponemos esa resistencia aquí, este circuito tiene que funcionar adecuadamente. Si ponemos una resistencia más grandota, la corriente ya no va a ser suficiente y no se va a disparar el componente. Si ponemos una resistencia muy chiquita, hay el riesgo de que podamos dañar al transistor. Y haciendo un paréntesis sobre lo que su compañero preguntaba, que si él puede, ¿cómo le puede hacer para poner una resistencia de 150.666 ohms? Si en las tiendas no venden esas resistencias de ese valor específicamente, así exactito de ese valor no lo venden. Su apreciación de él dice, bueno, yo pondría 2 resistencias en serie que den el valor que yo necesito. Es correcto, eso pudiera ser bueno. Es correcto, eso que él quiere hacer pudiera ser bueno. Otra forma sería esta. Miren, las resistencias tienen una condición muy especial. Las R's, la resistencia de un componente es igual a un coeficiente, del material, ¿verdad? Multiplicado por a una temperatura determinada, perdón, multiplicado por la longitud y dividido entre el área. Eso es el valor de una resistencia. Entonces, por ejemplo, aquí, supónganse, tenemos una resistencia, vamos a ver, esta resistencia que tenemos aquí, una más grande. Déjenme ver una resistencia para que más o menos ubiquen cómo es el asunto. 330. Ok. Esta fórmula que tenemos aquí me dice que la resistencia es directamente proporcional al material con el cual está construida y la longitud, e inversamente proporcional al área. Esto, dicho con otras palabras, es lo siguiente. Si tenemos un trozo de material, la longitud, pues, es lo largo de ese material. El coeficiente es el tipo de material. El cobre tiene un valor de resistencia. El aluminio tiene un valor de resistencia por metro o por milímetro. Y esta cosita que está aquí es la sección transversal o área, esta que tenemos aquí. Entonces, la resistencia es inversamente proporcional al área y directamente proporcional a la resistividad del material y a la longitud. Entonces yo, si agarro una navaja, si agarro un cúter, ¿verdad? Si agarro un cúter aquí y empiezo a rasparle a la resistencia, ese valor de la resistencia, al rasparle, lo que estoy provocando es retirarle material al componente. Estoy alterando el área, y cuando yo altero el área, lo más seguro es que el componente también altere su valor. Vamos a verlo. Por ejemplo, esta resistencia es aproximadamente de 330 ohms. Checamos, vamos a ver cuánto tiene de valor. Si es de 330, aquí tenemos nuestro elemento, aquí lo estoy poniendo. Estoy poniendo las puntas del aparato para medir esta resistencia. Me está dando 328 ohms. O 300 y cacho. Ahora, fíjese bien, aquí está mi resistencia. Me está dando 327 ohms. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a rasparla, la resistencia. La voy a empezar a raspar para ver qué sucede. Y vemos que el valor de la resistencia empieza a incrementarse. Y conforme le sigo raspando la resistencia, su valor ya va ahorita en 331. Y si le sigo raspando, la resistencia sigue creciendo de valor. O sea, aparentemente contrario al sentido común.
Si le quito material a la resistencia, pues el valor se va a hacer más chiquito. El valor se va haciendo más grande, porque lo que estoy retirando es área. Y al retirar área, como es inversamente proporcional a su valor, entonces le quito área, sube la resistencia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Conclusión. Si yo tengo una resistencia, no tengo una resistencia de 150.666, pero a lo mejor tengo una resistencia de 120.000. Le pongo mi aparato medidor y le empiezo a raspar. Y esa va a empezar a subir 120.000, 130.000, 140.000, 150.000, y ya cuando vayan 150.666 o cercano, ahí ya le paro. Y ya que le paré, limpio la resistencia y le pongo una pintura de uñas o laca para que polvo externo no altere el valor de la resistencia en lo futuro. Y ya tengo mi resistencia aparentemente o cercana a lo exacto. Esa es una forma. La otra forma es poner en serie, poner en paralelo para que nos dé el valor. Otra forma es comprar una resistencia variable, ajustarle el valor al nivel que necesitamos y ya se soluciona el problema. ¿Alguna pregunta más que tengan en relación a esta práctica que se supone van a hacer? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Sí? En el diagrama aparece cuando las resistencias de 47K están en paralelo. Ahí le puso un botoncito de 5 volts. ¿Sería otra batería de 5 volts o cómo? A ver, otra vez. En el diagrama, aparte de la resistencia. La pregunta es que en el diagrama aparecen resistencias de 47. Sí. Y arriba, 47. y arriba de eso aparecen 5 volts arriba de ellas. ¿Serían un botón con 5 volts o una batería? ¿O cómo? Ah, ya te entendí, ya les entendí. Ok, vamos a ver esa parte. Ok, ya entendí lo que su compañero dice. A ver, fíjense bien. Su compañero habla de lo siguiente. No te entendía por dónde andabas. Yo vi que hay un circuito que está así. Si mal no recuerdo, está así el circuito. Y aquí todas estas líneas están unidas. Y aquí en esta parte aparece un botoncito y dice más 5 voltios. ¿Sí es correcto? ¿Sí es así la situación? Sí, profesor. Ok. Y luego de aquí está, déjenme ver, está así. El circuito viene así. Y luego de aquí, ajá, viene así también. Y aquí va así. Y de aquí va así. Ok. Y aquí hay un diodo LED. Aquí en esta parte hay un diodo LED. Este es un diodito LED aquí. Y de acá también hay otro diodo LED. Y aquí va una resistencia, aquí va otra resistencia. Y ya el circuito completo estaría así. El circuito completo estaría así, estaría de esta manera. El circuito completo que yo les di está así. Puede estar para acá el botoncito, este botoncito puede estar hacia acá o puede estar hacia acá. ¿Ah? Ese es el circuito completo. Esta se llama, esta no me acuerdo si le puse resistencia de base y esta de base 1, por ejemplo, y esta le vas a poner resistencia de base 2. No me acuerdo cómo las puse en el circuito. Pero lo que sí recuerdo es que aquí les di una resistencia de 47K. Acá también hay una de 47K.
Aquí también hay un 47 microfaradios. 47 microfaradios. Este es de un K, este es de un K y este es un LED. Y este es un BC547, igual que el que analizamos allá. Un BC547. Ok, ahora sí. La pregunta es esta, este punto. ¿Qué es ese punto? ¿A eso te refieres? Sí, profesor. Ok, se supone que este punto que está aquí y este punto que está aquí es una fuente. Es una fuente de alimentación. Esa fuente de alimentación tiene que tener 5 voltios, un más, un menos. Y de aquí a aquí, si tú le checas de aquí a aquí, debe haber 5 voltios. O sea, esa fuente, si no la tienen, hay que construirla. ¿Verdad? Tendríamos que construirla. Y entonces ahí a lo mejor se van a meter en una bronca para tener los 5 voltios. Se supone que este es el más de 5 voltios y este es el menos de la alimentación de ese circuito. Este circuito, cuando lo construyan ustedes, lo que tiene que hacer es que un LED enciende y el otro apaga. Luego este se apaga y el otro enciende. Y está haciendo una oscilación, se llama. Esa oscilación obedece a la velocidad de carga y descarga de los capacitores. Es decir, estos dos que están aquí están gobernando a este transistor. Y estos dos que están aquí están gobernando a este otro transistor. Estos componentes que están aquí son los que determinan la velocidad de conmutación de este transistor. Y estos que están acá de este lado son los que permiten manipular la conmutación de este otro. Y la resistencia que está aquí es nada más para que el diodo este no se queme. Y la resistencia que está aquí es para que este diodo no se queme. Entonces, los transistores son elementos de conmutación. Van a estar switchando. Entonces, si yo le pongo aquí, el botoncito para la parte de arriba, quiere decir que si le pongo el botoncito hacia la parte de arriba, y creo que hay un botón por ahí, no me acuerdo dónde puse. Esa resistencia RB1 no estaba en el diagrama. Venía de RB2 directo al transistor, a la base del transistor. A la base del transistor. Sí, No, sí hay una resistencia. Sí hay una resistencia aparte de esta RB2. Sí hay otra por ahí. Hay más bien un diodo en paralelo. Un diodo también. Hay un diodo en paralelo con la bobina del relé, eso sí hay. Okay. El RB va directo al transistor. Este diodo que está aquí, que va así, de esta manera, ese diodo es de protección. Así es. Lo ponen o no lo ponen, de todos modos funciona. Pero ese es de protección para que el transistor no se queme. Pero debe de haber una resistencia aquí para la parte manual. Se llama para la parte manual. Aquí debe haber una resistencia en esta parte y aquí debe haber otra. No, profe, no la hay. Ahorita estoy checando el video y no pone ninguna resistencia, nomás la de base. Nomás la de base. Es un poco raro. Pero esta sí está entonces, la que viene de acá. Sí, Sí, esa sí está. O sea, el circuito está así. ¿Así está? Ya Sí, nomás. Sí. sin el pulsador, pues. Sin está así directamente. Exacto. Sí. Ok. Entonces el escenario cambia, ¿eh? Si es así, el escenario cambia. El escenario va a cambiar un poco. Porque se supone que aquí, en este punto, tú vas a tener un voltaje que fluctúa entre 0 y aproximadamente 2 volt. ¿Ok? Entonces, fíjate bien. Quiere decir que si aquí el máximo voltaje son 2 voltios, la resistencia, esta resistencia que tenemos aquí para el escenario que hace un momento comentamos, ¿cuánta corriente necesitábamos? Ya lo habíamos dicho, 75 microamperios. 75 por 10 a la menos 6 de amper. Esto para este escenario. ¿Ok? Entonces, si ya tenemos este valor que está aquí, ya tenemos el valor que está aquí, ya tenemos el voltaje que está aquí, entonces sabemos que de aquí hasta aquí hay 2 voltios, pero el transistor consume 0.7. Entonces, esta resistencia llamada RB2 sería voltaje entre corriente. Y el voltaje ahora van a ser los 2 voltios, porque no son 12, ahora son 2, menos los 0.7 que están aquí, entre
la corriente que pasa por ella, que son 75 por 10 a la menos 6. Entonces ahora la RB2, ¿de qué valor sería? Bueno, ahora estamos viendo que es 1.3, el valor de ese voltaje 1.3 entre la corriente, que son 0.4075, y les da un valor de 17.333. 17.333. Entonces, fíjense bien, si todo funciona bien, cuando este circuito esté haciendo la oscilación, cuando este foquito enciende, quiere decir que aquí hay 2 voltios, y quiere decir que esos 2 voltios son suficientes para que el transistor dispare, y cuando el transistor dispare, el relé se va a escuchar clic, y entonces, como aquí hay un foco conectado a la energía alterna, pues ese foco va a encender. Pero cuando este foquito se apague, quiere decir que está en 0 voltios. Y cuando esté en 0 voltios, el transistor se apaga. Y el relé se apaga y se apaga el foco que tenemos conectado acá. Esa es la función. Este es un sistema automatizado para un proceso. Imagínense que en lugar de relé sea un pistoncito que esté taponando botellas, o una guillotina que esté cortando papel, ¿verdad? O algo que esté haciendo alguna función. Entonces, este circuito nos sirve para demostrar la función del transistor como switch. Básicamente eso es lo que queremos hacer. No sé si hay alguna otra pregunta que tengan. Profe, volviendo a lo del compañero anterior, entonces, ¿sí podemos usar la pila como fuente, tanto como para 5 como para 12? Porque en mi caso no la tengo, pues. No. ¿Ustedes usaron un transformador a cuántos voltios? 12. 110 a 12. Ok, ¿y usaron unos capacitores a cuánto? 100. 50. ¿A cuántos voltios los capacitores? 50. Ok, bien. Está bien. ¿Podemos borrar esto? Profe, los capacitores son de la práctica anterior, te está preguntando, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Sí. De la práctica anterior. Fíjense bien. Ustedes tienen un transformador que posiblemente tiene 3 patitas en el secundario. ¿Ok? Hay una pieza que se llama puente de diodos. Puente de diodos. Entonces, ese puente de diodos es una piececita media cuadradita. Así que tiene 4 patitas. ¿Ok? Puede ser así o puede ser de otra manera, pero ese es el que más les conviene. Entonces, esa piececita cuadradita que tenemos aquí, esa piecita cuadradita de la cual estoy hablando que tenemos aquí y que tiene 4 patitas, una de esas patitas aquí tiene el más, otra tiene el menos y otras tienen una culebrita. ¿Ok? Las patitas que son la culebrita es las que van a este componente, las que tienen la culebrita, que es el símbolo de alterna, aquí. Y las patitas que tienen el menos y el más, esas patitas, que este es el más, por ejemplo, y este es el menos. Si ustedes conectan esta pieza llamada puente de diodos de manera correcta, como Creo que se le volvió a apagar esa madre. Se le fue el internet. ¿Se le fue? Pues ya ven que la clase pasada también se fue así, ¿no? Al final. No se despidió. Ajá. ¿Ahí solo por la práctica o qué? Pues hay que esperarnos. Ya se fue. Adiós, vaquero.
Pues fuga, ¿no? Ah, que la aguantemos, dice. ¿Alguien sabe con esa práctica que hay que comprobar? Hace rato dijo que prende y que apague intercaladamente los LED, ¿no? Y también el foco, pues. Entonces nada más es comprobar que es el intercalado de los focos que prenden y apaguen, nada más. Pues por eso me conecté yo también, esa era mi duda, porque visualmente pudiese ver, pero yo no sé si quería alguna medición. Y el foco de 100, qué show. Hola, Pipo. Hola, ¿qué tal? ¿Quién era? Bueno, ya regresé. ¿Me ubican, ah? Sí, profe. Tuve un pequeño problema con la máquina. Vamos a retomar lo que estaba diciendo al final. Miren, ustedes ya trabajaron con el transformador. El transformador tiene una derivación central y trabajaron con un transformador para 12 voltios. Entonces, en el secundario del transformador, ustedes están recibiendo 12 voltios de alterna. Pero nosotros necesitamos 12 voltios de directa para alimentar al circuito del transistor o del relevador. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, es construir una fuente que funcione para tal situación. ¿Qué tenemos que hacer? Comprar una piececita que se llama puente de diodos. Este se llama puente de diodos. Oh, me olvidé que ahí en esa parte no alcanzan a ver. Esta partecita que está aquí se llama puente de diodos. Puente de diodos. Y esa pieza llamada puente de diodos, que es una pieza económica, barata, unos 15 pesos a lo mejor, cuando mucho puede costar. Esa piececita, esa pieza de la cual estamos hablando, tiene 4 patas. 2 patas tienen unas culebritas así. Tienen unas culebritas, 2 patas. Esas patitas que tienen las culebritas es donde se tienen que conectar los hilos del transformador. Y tienen otras 2 patitas que es el más y el menos. Esas patitas que es el más y el menos tienen que salir hacia acá y salir hacia acá. Donde dice más menos, ahí van a colocar el capacitor. Y entonces, si este transformador es para 12 voltios, aquí, en esta partecita de aquí a aquí, ustedes van a tener los 12 voltios.
pero de corriente directa. Porque ese puente de diodos lo que hace es, como quien dice, transformar la alterna en directa. En realidad hace una función que se llama rectificación, pero para nuestra percepción lo que recibe esa pieza es alterna y lo que entrega es directa, voltaje de directo. Entonces, esta piececita nos va a proporcionar 12 voltios de directa, pero nos la proporciona de esta manera, se llama directa pulsante, nos la proporciona así nos proporciona la forma de onda. Y el capacitor, este componente que está aquí, llena estos huequitos. Y al llenar esos huecos, el capacitor, esta señal se convierte en un voltaje de corriente directa continua. Y ese es el que nosotros necesitamos. Si nosotros aquí tenemos un transformador de 12, ponemos nuestro puente de diodos y luego ponemos nuestro capacitor, aquí ya tenemos 12 voltios de directa. Estos 12 voltios de directas, este cablecito lo conectaríamos aquí y este otro lo conectaríamos acá y ya estamos alimentando el circuito del transistor. Ahora, por otro lado, compramos una pieza que se llama 7805. Es un regulador de voltaje. Entonces, ese regulador de voltaje aquí va a recibir 12 voltios y aquí en esta partecita nos va a entregar 5 voltios este regulador de voltaje. Entonces ya tenemos ahí los 5 voltios, ¿verdad? Tenemos 5 voltios, tenemos 12 voltios, que es lo que necesitamos para nuestro circuito. Ya tienen el transformador, ya tienen el capacitor. ¿Qué les hace falta? Pues nomás comprar el puente de diodos. Y el regulador. Y ya tienen ahora una fuente de alimentación que nos proporciona 12 y nos proporciona 5. Profe, ¿el regulador qué número es? 7805. 7805. Regulador de voltaje. Regulador de voltaje. 7805, sí. ¿Y podemos usar como un cargador de esos de celular que te dan 5 volts? Pueden usar un cargador de celular que te dan 5 voltios, pero también vas a ocupar el de 12, ¿estás de acuerdo? Sí, pero pues para el de 12 ya tengo el transformador, ¿no? Sí, pero el transformador te da alterna. Necesitas... Ah, sí, pues obviamente Necesitas poner el puente de diodos y el capacitor y ya tendrías 12. Y si no quieres comprar usas, como tú dices, un cargador de celular y ya tienes 5. Sí, definitivamente que sí. Ah, ok. Nada más que el negativo del de 12 y el negativo del de 5 tienen que estar unidos. Si no, no funciona. ¿Ok? Ok, sí. ¿Alguna pregunta por ahí que tengan? Ah, y también otra pregunta. Yo hice la prueba para sacar la beta de unos transistores que compré. Sí. Se supone que son de ese que nos pidió 547, pero y me dio de 140. ¿Está bien? Sí, porque la beta del transistor, mira, déjame nada más corroborarlo, ¿eh? Es que en lo que nos mostró decía que era mínimo 180. Y por eso no. ¿Y cuánto te dio a ti? Me dio 140. ¿Cuánto? O sea, 140. 140, déjame ver nada más. Es que el que te mostré era el BC548, no era el 47, ¿sí te acuerdas, Sí. Son ligeramente iguales, pero habría que ver las características en específico del 547. Pero andan muy cercanos, entonces, lo que tú obtuviste de beta, si obtuviste 150, pues con eso trabaja. Mi sugerencia es que en tus cálculos hagas con eso. Sí, ya ni verlo, porque ya es un hecho, pues, que muy probablemente haya pequeñas discrepancias, porque el que yo te mostré era el BC548, y yo sé que el 48 es muy, muy parecido al 47. A lo mejor hay una ligera diferencia, pero si tú hiciste tu análisis y encontraste que te daba 150, pues con ese dato haz tus cálculos. Y si funciona, pues estamos bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Gracias. ¿Alguna pregunta que tenga alguien más? Profe, ¿cuándo dijo que era el día que se entregaba? Pues se supone, yo estaba pensando que esta semana que está corriendo,
fuera también para que ustedes revisaran los videos. Es que y por sí ahí los he revisado, pero yo pues estoy trabajando y con eso de que se activó el botón de emergencia, no he tenido la oportunidad de ir como que Ajá. a una electrónica a conseguir las piececitas que me faltan. Sí, miren, vamos haciendo lo siguiente, porque veo que todavía hay dudas y me brinqué algunos temas. Pensé pues que no iban a tener tantas dudas, pero veo que tienen dudas muy básicas. Entonces yo creo que la siguiente semana voy a retomar el tema de rectificadores. ¿Se acuerdan que les dejé una tarea? Rectificador media onda, rectificador onda completa. Sí, Esa tarea era precisamente para que entendieran esto que ahorita estoy explicando aquí. Pero como que no les quedó muy claro, o no hicieron la tarea, o no les quedó muy claro. Entonces yo creo que vamos a retomar ese tema y explicar los reguladores de voltaje. Y ya una vez que explique el tema de este y los reguladores de voltaje, nos venimos otra vez al transistor. Ahorita sigan estudiando lo de los transistores. Yo creo que sería bueno, porque no creí que hubiera tanto problema, pero pues estoy viendo que sí lo hay. Entonces, yo creo que el próximo martes que tengamos clases, empezamos con todos los rectificadores, ¿verdad? Voy a explicar sobre los rectificadores y los reguladores, a ver si termino en un solo día, termino todo eso. Y ya en el próximo, después de ese, ya con ese antecedente, puede ser que ya le entremos al transistor y ya tengan más idea sobre cómo armar las fuentes de alimentación, ese tipo de cosas. Y si hay oportunidad, pues les explico cómo armar el oscilador. Aquí hacemos una demostración rápida en la clase y ya ustedes, pues ahora sí que lo hacen solitos. Voy a ver si encuentro por ahí información sobre rectificadores para compartírsela y a ver si encuentro información sobre el relay para compartírselas también, para que ustedes tengan una idea más clara de qué es un relay, cómo se utiliza, cómo funciona, y también sobre la cuestión de los rectificadores. Y el próximo martes, ahorita voy a anotarlo en las listas, que esa es la clase que les voy a dar, rectificación, que era una tarea, pero pues a lo mejor la hicieron, pero no la entendieron. Entonces es importante que nos quede claro para poder hacer esto que estoy presentando aquí, ¿verdad? A lo mejor en lugar de decirles, hagan la práctica del transistor, primero hagan la práctica de armar una fuente de alimentación, ¿verdad? A lo mejor eso por ahí vamos a hacerle primero. Y ya que tengan la fortaleza para armar fuentes de alimentación a 5 voltios, a 12 voltios, a lo que quieran, pues ya ahora sí, el paso siguiente será hacer circuitos con transistores en donde ya ocupamos que 5 voltios, pues ya los tienes, que 12, pues ya los tienes. Y ya no suframos como ahorita estamos batallándole. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Profe, sí. Yo, haz de cuenta que ayer lunes 2 de noviembre fue la única oportunidad que tuvimos de juntarnos, entonces sí echamos a andar el oscilador y demás, y el foco y el relay y todo, pero tuvimos que hacer algunos arreglos, ¿no? Por ejemplo, no usamos 12 volts para el relevador, conseguimos un relevador de 5 volts. Porque... Si lo conseguiste a 5, pues evidentemente la fuente tenía que ser de 5 y ya nomás ocupado es una sola fuente. Efectivamente, ajá. Okay, pero no teníamos de 12. Sí. Ok, aquí el hecho de que se les hubiera como picado la cresta para que pusieran 2 y pusieran 5 era para que vieran cómo el área donde está el transistor se considera la etapa de potencia. Y el área donde están los dioditos, los foquitos LED, era la etapa de control, se llama. Entonces, la etapa de control siempre maneja corrientes más pequeñas y voltajes más chiquitos. Y la etapa de fuerza maneja grandes cantidades de corrientes y grandes cantidades de voltaje. Muchas de las veces, aquí incluso en la área donde está el foco, ya maneja 110 voltios de alterna. Entonces, esa es la idea, que vayan por etapas como viendo y visualizando esa situación. En el caso de ustedes que utilizaron 5, porque tenían un relevador de 5, está bien, o sea, la práctica se les vale. Ya nomás hagan un pequeño reportito y en el caso de ustedes me lo entregan o me lo mandan cuando se indique y ya, o sea, ya cumplieron, ya se los tomó en cuenta. ¿Alguien más tiene algo que agregar o decir?
¿Era suficiente, Christopher, o había otra cosa que querías comentar? No, igual, o sea, hicimos unos cambios pequeñitos, pues, por ejemplo, Ajá. en lugar de los capacitores, pues, en lugar de ser 47 o algo así, Ajá. microfaradios, usamos uno de 68 microfaradios, pero era porque ya habíamos ido a la electrónica y demás, y eran los que teníamos a la mano. Correcto, no hay problema, Pero pero cambios muy pequeños, pues. sí, si tú pones capacitores más grandes o más chiquitos, lo único que mueves es el tiempo. La Sí, velocidad eso. de oscilación puede ser más lenta o puede ser más rápida, ¿verdad? Ajá, Si sí. mueves las resistencias de 47,000, las mueves por unas más grandes, se hace más lento. Si las mueves por unas más chiquitas, se hace más rápida la velocidad. Igual en los capacitores, Sí. pero no pasa nada. Ahora, si pones capacitores diferentes valores, entonces los tiempos van a ser diferentes, ¿sí? Los tiempos de conmutación van a ser no iguales, sino diferentes. Todo eso se puede analizar, se puede ver, se puede entender cuando uno hace las cosas. Está bien, así como lo hicieron, si funcionó, nada más un pequeño video, breve, sencillo, un pequeño reporte y ya ustedes ya tienen la práctica, ¿cómo se llama? Concluida. Exacto. Otro Sí. detalle era de que, o sea, como igual no sabíamos muy bien qué teníamos que mostrar en el video, pero, o sea, sí lo presentamos y todo, la práctica Ajá. y demás funcionando, pero no, o sea, no hice. Ok, les explico qué es lo que se pretende en esta práctica. El transistor que tenemos aquí es un transistor que entra en corte y saturación. Ya dijimos que el transistor, fíjense bien, el transistor aquí se encuentra. Esta es la patita de emisor, esta es la patita de colector, esta es la patita de base y la patita de base es la que tiene control sobre la patita esta de emisor para que cierre o abra. Lo que se tiene que hacer en esta práctica, cuando el circuito está funcionando, como los tiempos son muy rápidos, nosotros no vamos a alcanzar a ver una lectura o hacer una lectura. Entonces, aquí mi sugerencia es colocarle aquí en esta patita que tiene la resistencia, tiene una resistencia aquí, una resistencia de base. Esta resistencia de base, cuando recibe voltaje, aquí el transistor arranca. Entonces, esta resistencia que tienen de base, llevarla a 2 voltios. Y si la llevan a 2 voltios de manera permanente, entonces el transistor va a quedar permanentemente encendido. Cuando el transistor está permanentemente encendido, ustedes agarran un multímetro y le checan de aquí a aquí, y aquí debe de haber 0.7 de volt. Y con eso demuestran que el transistor está activo. Y luego le checan de este punto a este punto, entre colector y emisor. Y cuando ustedes le chequen entre colector y emisor, deben de encontrar de 0.1 a 0.6 de volt. Si ustedes se encuentran de 0.1 a 0.6 de volt, el transistor está en saturación y su práctica está trabajando bien. Pero si cuando ustedes le chequen aquí, encendido todo, cuando le chequen aquí, el transistor nos da un voltaje mayor a 0.6, el transistor no está en saturación, está en la región activa y esa práctica no funciona. Aunque digan, oye, pero el foquito sí funciona, el que está del otro lado, el que va a la alterna sí funciona, enciende y apaga. Sí, enciende y apaga, pero lo que nosotros queremos demostrar es que ese transistor lo estamos llevando a corte y saturación. Corte es cuando esta patita de aquí, el emisor, está abierta, cuando se abre. Y cuando se abre, de este punto a este punto va a haber el VCC, los 12 voltios, o en el caso del compañero, los 5 voltios. Cuando esta patita se cierra, se llama saturación. Y cuando se va a saturación, de aquí a aquí, colector emisor, debe de haber de 0.1 a 0.6, no más. Porque si hay más de ese valor, entonces no está funcionando la práctica. Eso es todo lo que se tiene que demostrar. Así es lo que tiene que demostrar Christopher. ¿Está bien? ¿Qué caray? ¿Alguien más hizo ya su práctica? Yo también ya la hice. Y sí fue. Yo estoy en eso. Sí funcionó, nomás que también le tuve que hacer modificaciones. ¿Quién más ha terminado? Apenas estamos en eso, profe. Bien. Entonces, ¿les parece bien?
¿Les parece bien que en la próxima clase vamos a regresarnos otra vez a lo que son rectificadores, que es la tarea que ustedes hicieron, para que quede más o menos formal eso? Y su función, pues, es que pues, sigan trabajando en la práctica. Sigan trabajando en la práctica, y yo creo que la revisaría probablemente el martes pudiéramos a lo mejor revisarla. Pero si todavía hay dudas, pues entonces el jueves de la próxima semana, de este jueves en 8, la revisaría. Yo quiero que sigan revisando los videos que les mandé y que los entiendan. Y si tienen dudas sobre esos videos en específico, oh, ahí en el video señala esto, no lo entiendo, cómo checo la beta, cómo checo un transistor, habla sobre este asunto y no sé a qué se refiere con ese asunto. Lo que tengan la duda, pues lo podemos analizar, lo podemos ver con todo gusto. ¿Sale? ¿Alguien más tiene por ahí alguna duda, algún comentario? Pues yo nada más para decirle que gracias, esta semana intentaré conseguir todas las cositas pendientes que me faltaban. Ajá. Sí, pues habría pues la oportunidad para que, el interés es que entiendan y aprendan lo que están haciendo, y no tanto el hecho de hostigarlos a que, pues sí tenemos que llevar un orden para poder seguir avanzando. Lamentablemente, este asunto a mí no me está siendo muy funcional. Así como estamos trabajando, pues no se me hace muy funcional. Es más cómodo estar allá en el CUSEI porque estando en el CUSEI nos iríamos todos juntos a un laboratorio y empezamos a trabajar, pero con el desmadre de la pandemia ni pensarlo, ni pensar que pudiéramos estar todos juntos. Y de manera regular, cuando así trabajamos, yo estoy con cada uno de los equipos, porque los acomodo en equipos de 3, 4 personas, y entonces me voy con cada equipo a analizar su práctica, y ahí los asesoro, y ahí, o sea, es más ventajoso que a como estamos trabajando ahorita. Pero bueno, pues no tenemos otra opción, hay que buscar la manera de seguir adelante, ¿verdad? No queda otra más de que seguir adelante y pues seguir chambeando. Yo pues voy ahorita a buscar unas clases relacionadas con rectificación, y en la próxima clase ya con esos videos que vean, ya yo me meto más de lleno a la clase de manera más rápida. Entonces, yo creo que sí, así se haría. ¿Alguien que tenga alguna pregunta más en particular? Como conclusión a todo esto, maestro, entonces daríamos que por lo pronto vamos a continuar con todo esto que ya tratamos, y hasta el martes de la siguiente semana empezaríamos a ver lo de rectificación entonces. Miren, para no complicar la situación, de este jueves en 8 revisaríamos la práctica de transistores, para que tengan todos tiempo de poderla hacer. De este jueves en 8, ¿ok? Y el martes próximo que tenemos clase, voy a acomodarme para darles rectificación y regulación, a ver si puedo los dos temas concluirlos. Rectificación, uno es rectificación, puente de diodos, luego sigue filtración, el capacitor, que ahí pues ya no hay tanto problema para que lo entiendan. Y la otra parte es regulación de voltaje con el 78, con los serie 78 y serie 79. Veríamos esos 3 pequeños temitas, pero en forma anticipada, a ver si ahorita, antes de que se me olvide, ahorita rápido les voy a mandar la información de esos 3 temitas. Ustedes lo revisan y ya el martes yo trato de dar la clase para refortalecerles en esta parte. Y el próximo, este jueves en 8, revisamos la práctica del transistor. ¿Sí alguien decía algo? Perfecto, profe. Yo, Sí, a ver, profe, Diego. si tengo una batería de 9 volts, pero ya está gastada y me da 5.60 volts, ¿la puedo usar en práctica? Es correcto, nada más que tienes que tener mucho cuidado en lo que te voy a decir. Cuando tú dices que tu pila marca ¿cuánto? ¿5 punto qué?
60 volts. 5.60 voltios. Fíjate bien, ¿es sin conectarle nada o conectándole algo? Sin conectarle nada, es directo. Esto se llama voltaje sin carga y no es real. ¿Sí me explico? Sí, profe. Si tú conectas tu circuito a la pila, porque tú necesitas 5 voltios, y según tu aparato medidor te dice que la pila está desgastada y entrega 5.6. Entonces, sin ningún problema, puedes conectarla al circuito que necesita 5 voltios. Hasta ahí va muy bien, ¿ah? Sí. Pero resulta que al conectarla, esta pila a tu circuito y volverle a checar el voltaje a tu pila, ya la pila nomás da 3 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la pila es conectada a una carga que va a consumir esa energía, pues no tiene galleta para sostener los 5 voltios. Y el voltaje se cae. Y si se cae a un valor de 3 voltios, ya tu circuito ya no va a funcionar. Y tú estás mentalmente a la idea que la pila no es, porque la pila daba 5 voltios, pero daba 5.6 voltios sin carga. Cuando le conectas el circuito, yo te sugiero que vuelvas a checar ese voltaje. Y si se sostiene en 5.6 voltios, entonces tu pila todavía tiene capacidad para sostener y manejar ese circuito. Y estarla revisando periódicamente, porque si en un momento dado la pila ya da 3 voltios porque va consumiendo esa energía, pues ya el circuito ya va a dejar de funcionar. ¿Sí me explico? Sí, profe, gracias. Ok, Luis Ángel, Sido, ibas a preguntar algo. No, profe, nada más le decía que estaba entendido todo. Muchas gracias. Correcto. Jorge Herbert Velasco, Valle, ¿qué onda contigo? Yo nada más quería preguntarle, ya una vez que armamos nuestro circuito, nosotros hicimos eso que usted dijo del puente rectificador, pero lo hicimos con diodos de los que ya teníamos un transformador que nos entregaba 18 volts, entonces lo bajamos a 12 con un potenciómetro y ya armamos todo el circuito. Aguántele. A ver, vámonos por partes para ver dónde la están cajeteando. Porque ya escuché que usaron un potenciómetro para bajar el voltaje. Sí. Y utilizamos Bueno, es que también me faltó decirle la otra pieza que utilizamos. Utilizamos un integrado LM317 que combinado con el potenciómetro, ahora sí ya hicimos regulable el voltaje. Ya con el oscilador también lo armamos y también nos funcionó bien utilizando una batería de 9 volts. Armamos el circuito de potencia con el último transistor y con nuestros 12 volts que conseguimos regulados y nos funcionó bien. Mi pregunta es, ¿qué parámetro debemos de medir para justificar que lo hicimos bien? O sea, ¿cómo debemos de medir? Porque tratamos de medir el voltaje en el transistor 3 de su base a su emisor y de su emisor al colector, pero cuando está funcionando el voltaje varía demasiado y no podemos tomar una medida como fija. Sí, es correcto. Entonces, ¿qué valor tenemos que medir o cómo justificamos que lo hicimos bien? Eso es sencillo. Te voy a explicar cómo. Mira, aquí el punto que estás señalando es que como hay una oscilación y esa oscilación directamente tiene injerencia sobre la activación y desactivación del transistor, como es muy rápida, tu multímetro no tiene capacidad para retener esa información y la verdad va a estar bailoteando el multímetro y no vas a poder tomar la lectura. ¿Qué debemos de hacer? Pues mantener el transistor permanentemente encendido o permanentemente apagado. ¿Cómo lo podemos mantener permanentemente apagado? Pues simplemente desconecta la resistencia que viene del oscilador. ¿Sí me explicó? Sí. Si la desconectas, inmediatamente se apaga todo y se apaga el transistor. Esa función o esa parte se llama corte, transistor en corte. Y tú vas a ir a checarle de colector a emisor a ese transistor en corte. Y debe de haber el VCC o cercano al VCC
que estás manejando en el área del relay. Si son 12, pues ahí va a haber 12 voltios. Ya con eso justificas que cuando se va a corte, sí está haciendo el corte perfecto. ¿Ok? Luego, ¿cómo le vas a hacer para checar la saturación de ese transistor? Para checar la saturación de ese transistor es permanentemente encenderlo. ¿Y cómo lo vas a encender? Agarras una resistencia, fíjate bien, agarras una resistencia y la pones entre 12 voltios y la base. Esa resistencia va a ser de 11.3 entre 0.4075. Esa resistencia la vas a poner de unos 150,000 ohms. Agarras una resistencia de 150,000 ohms, desconectas el oscilador, le quitas el oscilador, para que no esté estorbando, se lo quitas. Es decir, nomás desconecta la resistencia que viene del oscilador y ya quedó aislado el puro transistorcito. Ahora agarras una resistencia de 150,000 del positivo de 12 voltios y lo llevas a la base de ese transistor y va a quedar permanentemente encendido. Y ahora sí, con toda calma, vas y le checas entre conector y emisor. Si el voltaje es 0.1, 0.2, 0.3 hasta 0.6, tu práctica está funcionando bien. Y si el voltaje es mayor a 0.6 de volt, tu práctica no está funcionando bien. ¿Ok? Ok, maestro. Gracias. Eso es lo que se tiene que justificar. Transistor en saturación, que cuando está en saturación te va a dar un voltaje cercano a cero entre colector y emisor. Y que típicamente para ese tipo de transistor que es chiquito, va a ser 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, hasta 0.6 te lo doy buena. Pero si ya da más de 0.6, ya ese transistor no está en saturación. Ya se fue a una región que se llama región activa. Y ya ese transistor está más acondicionado para amplificar que para switchar. Y no nos sirve. No estamos haciendo lo que queremos. Pero si sí te da esos valores de voltajes, pues está correcto. ¿Sale? ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Bien. Parece que nadie más tiene preguntas. Si no hay preguntas, pues aquí le vamos a dejar. Yo tengo una pregunta, profe. A ver, viene Oscar Adrián Pérez. Ahí en la electrónica que yo fui, no tenía el BC547 y compré el 2N2222. ¿Ese qué Sin voltaje de problema. saturación tiene? Sin problema. Es prácticamente el mismo. Nada más el detalle que tienes que cuidar. 2N2222, ¿verdad? A ver, aguántame. Ahorita te doy datos de ese en particular y qué es lo que tienes que cuidar. A ver, déjame verlo. Nada más es aquí. Creo que ese viene en tus hojas de datos. Déjame nada más buscarlo. Está hacia el final. 2N2222. Aquí vamos a ver. Ok, aquí está. Mira, les voy a compartir la pantalla para que lo vean nada más. Bien, compartir pantalla. Ajá, es esta. Bien, se está compartiendo la pantalla. ¿Sí están viendo esta página del transistor? Sí. Ok, vamos a ver. Sí, profe. El compañero dice que él quiso comprar el BC547 o 48, pero le salieron con que no lo tenían. Le salieron con que, oh, sorry, compañero, no tenemos ese transistor. Y entonces le dijeron, pero mira, tenemos otro que funciona también de la misma manera. Y le dieron el 2222. Le dieron uno, pues no estoy seguro si te dieron este o te dieron el 222 o el 2222. Deja revisar. Porque si te dieron las características son muy similares. Pero, ojo, no sé cuál te dieron. El 2222. 2222.
Ok, entonces si te dieron el 2222, tendríamos que buscarlo. A ver, vamos a ver. Vamos a buscarlo el 2N2222. Ok, ahí está, de datasheet. Transistor 2N2222. Déjenme, lo está abriendo. Aquí está. Y este transistorcito que te dieron a ti. Número de parte. Déjenme ubicar. Este no nos sirve. El transistor, datasheet present. Sí, pues ahí era. 2N BJT. Ciudad de México. 11 semiconductor. Precio. El 2N 2222. A ver, vamos a agarrar una empresa. Datasheet. Siemens Semiconductor. A ver, déjenme ver a ver si este nos puede. Quiero nada más ver la hoja de datos, especificación de datos de ese transistor. Vamos a ver si Aquí está. ¿Qué tenemos aquí? A ver, vamos a ver. Aquí está la forma física de tu transistor es esta, según nos lo indica. Y lo que estamos viendo aquí, a ver, hasta la siguiente página, pues ahí no nos dio nada, no nos dio la información que queríamos. Aquí están las características de ese transistor. Mira. ¿Tu transistor tiene alguna letra o es nada más sin letra? Sin letra. Sin letra. Dice que la beta está, fíjate bien, la beta está fluctuando entre estos valores, pero el máximo es 300. ¿Ok? Esa es la beta. Pero la beta tú la tienes que checar con tu aparato medidor. ¿Sale? Sí. Luego, otra de las cosas que para nosotros nos interesan en ese componente es la corriente de colector. En saturación, colector emisor, voltaje, colector emisor. Breakdown. Ese maneja entre 30 a 40 voltios. Tú estás manejando 12, está perfecto, no tienes problema. Y déjeme ver el de saturación. Aquí no tenemos base emisor en saturación. Ese transistor dice que maneja mínimo 0.6. El 2N sin letra maneja 0.6 y puede manejar hasta 1.3. Si te acuerdas que está trabajando perfecto si te marca entre colector emisor 0.1, 0.2, 0.3 hasta 0.6. Sí. Pero en el caso de tu transistor dice que los valores en esa área van a ser de 0.6 hasta 1.3. O sea, tú tienes permisibilidad de que tu voltaje esté fluctuando de 0.6 a 1.3 y estar correcto. Eso entre base emisor, como dice aquí, base emisor en saturación. Y nos hace falta, pues esa es la parte más importante, voltaje emisor a saturación, el voltaje, la corriente de colector y la beta. Ahí están los datos, esos datos de tu transistor. ¿Verdad? Okay. Ahí los tenemos. Y en la última página nos da otra información, nos presenta otra información, pero eso, pues usted, curvas, características del transistor, ¿verdad? Pero eso ya no es tan trascendente para nosotros. Las primeras páginas son las buenas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nosotros, en el caso de ese transistor tenemos esa información. Nada más como comentario, o verán, ¿qué otra cosa, verán? ¿Qué otra cosa tienen la duda? A ver, platíquenme, ¿qué otro detalle hay? ¿Qué otro problema tienen? ¿Algo que se les haya atorado, algo que no recuerden, no entiendan, no, alguna cosa?
¿Alguien más? Ujú. Bien. Bueno, pues si no hay más, aquí lo vamos a dejar. Si no tiene ninguna otra duda, aquí lo vamos a dejar. Entonces, ahorita voy a anotarle en mi celular. A ver, vamos a ver. Para que quede todo referenciado. A ver, déjenme nada más ubicarlo. Vamos a minimizar esta pantallita. Aquí estamos nosotros y aquí vamos a poner. Ok. A ver, entonces es analógico y digital. Ok, estoy escribiendo, acuerdos para siguiente clase. Vamos a ponerle aquí. Próximo jueves. ¿Tenemos a cuánto el próximo jueves? A ver. 5 de noviembre. 5 de noviembre. Okay, próximo jueves. Es 5 de noviembre. 5 de noviembre. Alumnos estudian solos los videos de transistores y continúan elaborando práctica de transistores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hacemos bien? Luego, el martes de la siguiente semana, que vendría siendo perdí la señal por un momento. Rectificación, filtración y regulación. Circuitos integrados. Por último, a ver. Por último, el próximo, el jueves, a ver. Por último sería el 10, el jueves sería 12. Por último, jueves 12 de noviembre, entrega de práctica transistores. A ver, les voy a leer lo que escribí en el WhatsApp. Próximo jueves 5 de noviembre, los alumnos estudian solos los videos de transistores y continúan elaborando práctica de transistores. El martes 10 de noviembre de la siguiente semana habrá clase Meet sobre rectificación, filtración y regulación con circuito integrado. Sí. Por último, el jueves 12 de noviembre, es decir, de este jueves en 8, entrega de práctica de transistores por los alumnos. Ya se fue. Ya está ahí en el repertorio lo que vamos a hacer para de aquí hasta el próximo jueves. ¿Alguna pregunta más? No vaya. ¿Felipe? De acuerdo, profe. Bien, si no hay más, aquí le vamos a dejar entonces. Está bien, Ahí profe. ya todo. Sale, pues ahí nos vemos. Asistencia general. Gracias, profe. Sale, profe, nos vemos. Sale, hasta luego, nos vemos entonces. Hasta luego. Sale, gracias, profe. Bye. Vamos. Buenas noches. Buenas, nos vemos, hasta luego. Buenas noches.